Hoy entrar, Señor, en tu presencia. Te rogamos que quites todo estorbo, toda distracción, todo lo que el día de hoy no te agrada. Y te pedimos, bendito Padre, que establezca, Señor, tu reino en este lugar, Señor. Que tu palabra nos guíe, nos dirija y que el día de hoy haya una atmósfera, Señor, idónea para escucharte y para saber que tú eres nuestro Dios. Señor, el día de hoy abrimos nuestro corazón y nuestra mente para recibir de tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso y el Dios que tiene el día de hoy el control de todas las cosas. Padre, a ti la gloria y la honra, Señor, de todo lo que hacemos. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso ahí al Señor, por favor. Bueno, gloria a Dios. Le voy a pedir que me acompañe. Tengo un mensaje que comentarle el día de hoy. Vamos ahí al Evangelio. No, vamos mejor a Romanos, por favor, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Y hacemos por ahí una pequeña pausa ahí mientras estamos en Romanos 12. Fíjese que quiero retomar un poco la enseñanza del servicio pasado para darle introducción a que vamos a tener. El Señor en el servicio pasado nos hablaba y nos decía que las iglesias hemos tenido y hemos establecido ciertos protocolos para funcionar, pero muchas veces nos enfocamos más en el protocolo que en el propósito de la iglesia, en el propósito de lo que tenemos que hacer. ¿Sí, amén? El objetivo es muy importante y a veces se nos olvida el objetivo por cumplir el protocolo. No sé si me expliqué. El objetivo es que todo lo que tú haces te lleve a cumplir el objetivo. Y a veces nos hemos encerrado en cumplir el protocolo. Que todo salga bien, aunque el objetivo no se alcance. El Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, Él les decía a los fariseos: ustedes han dejado los mandamientos de Dios para seguir vuestras tradiciones. Ellos perdieron el objetivo, pero se encerraron en su protocolo. El lavamiento de los vasos, de los jarros de beber, el lavamiento de los pies, o sea, todo lo que se hacía, todo el ritual que se hacía para entrar al templo, para tener una ceremonia, para adorar a Dios, bueno, todo eso era más importante que el objetivo, que era entrar a la presencia de Dios. Y Jesús se los enseñó y les dijo: ustedes han perdido el sentido correcto, han cambiado el objetivo, los mandamientos de Dios los cambiaron por una tradición y ahora lo que ustedes hacen son tradiciones de hombres, no mandamientos de Dios. ¿Sí, amén? Entonces yo pensaba en todo esto y yo decía: es muy cierto. En muchas cosas nos enfocamos más en el protocolo que en el objetivo. Entonces el Señor nos hablaba y nos decía: el servicio, y esta era una exhortación también para mí como pastor y para pues todos los servidores, el servicio no es el que te levanta para que estés bien. Usted, y a veces nosotros los pastores llegamos a tomar esta consideración y decimos: bueno, vamos a poner al hermano ahí que nos ayude, que nos eche la mano. Eso es de hombres. Que nos eche la mano y sirve que no se va, sirve que se queda, sirve que se levanta. Eso no es así. ¿Sí está escuchando? El servicio debe de hacerse con excelencia y la excelencia viene del Espíritu. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, dice que conforme iban creciendo el número de los discípulos, empezó a haber una discusión entre los griegos y los hebreos, porque las viudas eran mal atendidas. O sea, los apóstoles ya no podían con tanta gente.
Y entonces ellos dijeron, no, nos estamos desviando. Diga conmigo, nos estamos desviando. Ahí en Hechos 6 habla y dice, nos estamos desviando. Mire, ellos propusieron algo y dijeron, bueno, vamos a escoger a 7 varones. Número 1, de buen testimonio. Diga conmigo que tenga buen testimonio. ¿Sí, amén? ¿Quién tiene buen testimonio? No levante la mano, no se queme. Es una pregunta al aire, no es para nadie. ¿Quién tiene buen testimonio? Entonces ellos dijeron, busquemos a 7 hombres que estén, que sean de buen testimonio y que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ese es el orden. O sea, ya cuando ellos tuvieron las características, dijeron, estos son los que van a ¿poder qué? Servir. ¿En dónde? Predicando, siendo apóstoles, siendo profetas, exhortando al pueblo. No, sirviendo mesas. Qué tremendo, hermano. Para servir mesas, que pareciera algo tan sencillo, los apóstoles subieron el estándar, hermano, en donde Jesús se los dejó. Dijo, tienen que estar llenos del Espíritu Santo y tienen que tener sabiduría, tienen que tener buen testimonio. Y el día de hoy, mire, usted no lo sabe, tal vez porque pues usted no atiende gente, porque usted no es pastor, pero uno que atiende gente todos los días, hermano, no sabes los pleitos. El otro día estaba atendiendo una familia y el hombre estaba hablando y hablando y la mujer y luego por acá. Digo, pobrecillo, quién sabe cómo le habrá ido cuando llegó a la casa, o ahí mismo en el carro. Órale, ¿para qué hablaste? ¿Para qué dices? Porque ellos traen otras maneras de pensar. Entonces yo observaba ese tema y yo decía, la gente se ofrece, está dispuesta o disponible o son voluntarios para servir en la obra de Dios, pero nosotros a veces lo consideramos en la inmadurez de ellos y decimos, está bien, vamos a considerarlo. Pero no es así, hermano. El orden de la palabra de Dios habla que primero tienen que estar llenos del Espíritu, tienen que tener sabiduría, tienen que tener buen testimonio. Y el único buen testimonio que en muchos casos vemos es el que hay en la iglesia. Porque la esposa dice, uy, cómo quisiera que me trataras así como me tratas en la iglesia, me trataras en la casa. Que así como eres de amable ahí con los hermanos, con las hermanas, que así fueras de amable también con tus hijos. Hola. Porque el buen testimonio se ha convertido en una apariencia, no en un estilo de vida. Entonces yo hablaba de estos temas, el Señor nos hacía reflexionar sobre estos temas y yo recuerdo que la idea central era cambiar nuestra manera de proceder. O sea, dejar de hacerlo a la manera de los hombres y empezar a hacerlo a la manera de Dios, como Dios lo marcó. ¿Sabe por qué tenemos tantos problemas en nuestra vida? Porque siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. En estos días estuve predicando sobre el arrepentimiento. Yo les hablaba, les enseñaba y les decía, nunca habrá una restauración en tu vida si no hay arrepentimiento de pecados. Si a ti no te duele lo que sucedió en el pasado, cuando andabas en el pecado, fornicando, adulterando, consumiendo drogas, si a ti no te duele, si no te da vergüenza, entonces no hay arrepentimiento. Cuando eso te produce dolor, cuando eso te produce vergüenza, entonces estás listo para el arrepentimiento. Y cuando tú te arrepientes, entonces viene ahora la restauración. Pero nunca habrá restauración si la persona no se arrepiente. Esto también es parte de ese nuevo, una nueva manera de pensar, un nuevo hábito, un nuevo protocolo, una nueva estrategia, como lo quiera llamar, pero a la manera de Dios sí funciona. Imagínense el apóstol Pedro, cuando recién conoció a Jesús, él venía del mar, de no haber pescado nada. Habían estado toda la noche intentándolo y no habían pescado ni uno solo. ¿Sí, amén? Entonces Jesús lo encuentran en la orilla de la playa, está predicando y le dice, ¿no me prestas tu barca para poder predicar, para que me escuchen todos? Dijo, sí, Señor, sube, está predicando y cuando termina de predicar le dice, ¿por qué no vamos a pescar? Dice, ay, Señor, tú eres carpintero, nosotros somos pescadores y estuvimos toda la noche y no pescamos nada.
Vamos, ándale. Hermano, no tuvieron que ir hasta el centro. La palabra de Dios no dice que se fueron al centro de allá, se retiraron unos 2, 3 kilómetros hacia el mar. No, solamente le dijo, echa la red. Y él no quería echarla, le dijo, bueno, pero en tu nombre la echaré. La echó, hermano, para el otro lado. ¿Sí me explico? Los pescadores tienen su derecho, tienen su revés. Bueno, echó la red al revés. Pero solamente lo hizo, y la palabra aquí que es poderosa y que nos ayuda a observar es que dijo, en tu nombre lo haré. O sea, porque tú me lo estás pidiendo de la manera que me estás pidiendo, de esa manera yo lo voy a hacer. Y lo hizo a la manera de Jesús. ¿Y qué sucedió? La pesca milagrosa. Nunca habían tenido una pesca tan grande, hermano, en tan poco tiempo y tan cerca de la orilla. Se fue tremendo. O sea, diga conmigo, a la manera de Dios siempre es mejor. Tal vez no nos guste, tal vez no nos agrade, porque en esa forma y en la manera en la que Dios nos lo está pidiendo, pues nos está exigiendo que rindamos áreas, que esperemos tiempo y muchas cosas. Eso es lo que no nos gusta a los seres humanos, pero a la manera de Dios siempre funciona bien, es mejor. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, a lo que yo voy el día de hoy con esta pequeña introducción, es que cuando Dios viene a tu vida a través de la palabra de Dios, lo primero que quiere cambiar no es tu vida. Dios no quiere cambiar tu vida, Dios te quiere cambiar a ti. Y va a empezar a través de tu mente. Va a empezar a través de tu mente. Mire, vamos ahí a Romanos, por favor, capítulo 12, en el versículo número 1. Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok, ¿qué significa esto? Búscamela creo que es PDT, creo que es PDT, Palabra de Dios para Todos, en la versión Palabra de Dios para Todos. Aquí el apóstol Pablo está exhortando a un pueblo que era sumamente idólatra, el pueblo romano. Y el apóstol Pablo él ya aquí ya es viejo, ya está casi al final de su ministerio. De hecho, ahí en Roma fue donde terminó su ministerio. Y él está exhortando a este pueblo y le está diciendo, hermanos, o sea, está hablándole a la iglesia y les está diciendo, por favor entiendan, es mejor guardarse en santidad. Es mejor no andar en el pecado. Es mejor que el día de hoy ustedes guarden su vida y sirvan a Dios con todo su ser en santidad. Es lo que significa. ¿Sí, amén? Mire lo que dice. Por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda que es su vida debe de estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Aquí lo estoy leyendo en otra versión. Pero vea el versículo número 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. El apóstol Pablo está siendo muy directo en su mensaje y le está diciendo al pueblo romano, necesitan agradar a Dios, necesitan servirle y necesitan adorarlo, necesitan entregar su vida al Señor. Y después les dice, ¿cómo lo van a hacer? Dile al que tienes a tu lado, solamente cambiando tu mente. ¿Sí, amén? Cambiando la mente es como nosotros podremos entender cuál es la voluntad de Dios, dice la Biblia, agradable y perfecta. Entonces, el sentido de la predicación va directamente a nuestra mente, hermano. Si la palabra de Dios, lo que se está compartiendo, no produce en ti un cambio, una transformación, al contrario,
te mantiene entretenido, te mantiene cómodo, te mantiene estable. Mira, si la palabra de Dios no provoca incomodidad, entonces la palabra de Dios no es de Dios, es la palabra del hombre. Yo he dado este consejo varias veces a las personas que se van de aquí. Se lo di a Liz y se lo di a Francisco también. Busca una iglesia en donde el pastor tenga temor de Dios, donde te hable la palabra de Dios. Y número 3, que esa iglesia y esa palabra y ese pastor te exhorten a que te muevas. Porque estar cómodo en una iglesia, hermano, mejor vámonos con los católicos. Allá sí, mire, allá sí se duerme, pero con ganas y nadie le dice nada. ¿Sí o no? Y aquí uno, por más que se desgallota y se desgallota, y ahí está uno batallando y ya cabeció 2, 3 veces y ahí estoy y parece que estamos boxeando, ¿verdad? Pero yo le tengo que exhortar porque esa es mi función, porque soy pastor. Entonces, si la palabra de Dios no te incomoda, o sea, no estoy hablando, hermano, de que lo voy a estar agrediendo, ¿no? O que lo voy a estar insultando. Pues claro que no. Estoy hablando de que usted vive, un ejemplo, esa es una expresión general. Usted vive, nosotros vivimos en pecado. ¿A quién le agrada que lo corrijan? Mi esposa es una mujer que viene de una familia más ordenada que la mía, más acomodada. Pues sí, eran 12, ¿cómo no? Se tenían que acomodar, si no, no cabía. Pero de una familia más acomodada. Ella no viene del barrio como yo. Entonces, cuando empezábamos a ser novios, ella constantemente me corregía y a mí me molestaba. Y todavía hasta la fecha a veces me enojo. Es que otra vez dijiste pus. Que no es pus. Pus la que te sale cuando traes encajada la uña, ese es pus. ¿Sí, amén? Es pues. Y te enojas y te molestas, pero dile al que tienes a tu lado, es necesario. Si nadie te corrige, mire, había un hermano y luego de vez en cuando viene, cada vez que se muere un burro viene, le hablaba a la hermana y le decía a la hermana Guille. No es la hermana Guille, es la hermana Guille. ¿Está entendiendo? Y yo sé que a usted le da risa, pero siempre en el tema del lenguaje cometemos muchos errores. Hay personas que escriben como hablan. Si de por sí no sabemos hablar y luego, hermano, nos atrevemos a escribir, imagínese. Entonces, cuando usted deja que la palabra entre, le exhorte, le incomode, le corrija, entonces usted es una persona que tiende al crecimiento, que tiende a recibir las bendiciones de Dios, que no estará en la misma situación y en la misma condición siempre. Todos necesitamos que alguien nos exhorte, que alguien esté encima de nosotros, que bueno, dependiendo del cambio de tu mente será la madurez. ¿Sí me explico? Entonces, usted el día de hoy me ve de esta manera, pues ya me ve con un traje, que el traje no es nada, pero me ve pues al menos decente, bien vestido, trato de hablar bien. Pero si usted me hubiera conocido antes, usted no me hubiera escuchado, porque vengo del barrio, vengo de lo más vil y despreciable, vengo bueno, el día de hoy lo mismo sucede con las muchachas del refugio, porque lo ven a uno ya decente, creen que uno nunca pasó por ahí, pero cuando empiezas a contar tu testimonio y que les dices lo que fumabas, que les dices en dónde andabas, que les dices cuáles eran tus barrios, que cómo hablabas, pues a veces no la creen. Pero esto no lo hemos conseguido porque nosotros somos muy efectivos, porque fuimos muy inteligentes, no, porque Dios así le agradó, porque Dios fue bueno. Y Dios nos llevó a un lugar en donde nosotros pudiéramos permanecer, y en ese lugar donde permanecimos nos formaron. Yo tuve un pastor que hasta el día de hoy me sigue exhortando, el pastor Omar, y él se fajó los pantalones, él me formó hasta el día de hoy. Hermano, nos sentamos a la mesa con él constantemente, seguido, y todo el tiempo es enseñanza tras enseñanza, y aún siendo pastores nos sigue corrigiendo. Y nos dice, ¿cómo puede ser posible que traigas pantalón de vestir y calcetas blancas deportivas? ¿Está entendiendo? ¿Cómo ese saco con esa camisa? Pues, ¿entiende?
Y así, o sea, no solamente en el tema de la vestimenta, en el tema del habla, en el tema de la predicación, nos exhorta para que nosotros seamos mejores pastores, pero la persona que no quiere la exhortación, que no recibe el regaño, que no recibe la disciplina, que no recibe la formación, es una persona que dice, así como estoy, así me quiero quedar, no me molestes. ¿Está entendiendo? Dile al que tienes a tu lado para que despierte, entonces no te quejes. Sí, cuando tengas problemas, cuando las cosas se salgan de control, que los hijos no entiendan, que las deudas, que las enfermedades, entonces no te quejes porque no has querido cambiar. La palabra de Dios va directo a cambiar la manera de pensar. Cuando usted salga de este lugar y que diga, gloria a Dios, la palabra estuvo bien chida, los chistes que se contó el pastor, hombre, estuvieron de maravilla, pues mejor renuncio, hermano. Usted sale de este lugar y dice, ay, no me gustó la palabra, otra vez me estuvo dando de piedricas el pastor, ¿verdad? Estuvo aventando pedradas. No son pedradas, hermano, se llaman verdades. Y cuando la palabra nos incomoda es porque Dios nos ama, porque quiere un cambio, porque quiere una transformación. ¿O no lo hace usted también así con sus hijos? Que no hagas eso, que esa vieja no me gusta, perdón por lo de, pues que esa mujer no me gusta para ti. Y ahí anda la suegra de metiche, ¿sí o no? ¿A poco lo hace nada más por estarle ahí molestando y estarle ahí cargando la pila? ¿Verdad que no? Lo hace, mire, hay un dicho que dice que más sabe el diablo, ¿por qué? Que por diablo ya vivió, ella está viendo que su hijo va a meter las 4, que su hija va a meter las 4 y no quiere. Pero el que está dentro del embrollo, de la emoción, él no lo entiende porque él está cegado por la emoción. Y a él le molesta lo que la madre le está diciendo. Así a usted también le molesta lo que el pastor está hablando, pero es palabra que va directo a cambiar su mente. Dice la gente del mundo, es que ahí te lavan el cerebro. Sí, hermano, usted viene a que le lavemos el cerebro, así como a mí me lo lavaron. Una vez traje a una tía, no creo que me vea, pues si me ve, que Dios la bendiga. Traje una tía y a la hora de regresar a Morelia ya no se quería regresar conmigo. Le dio miedo a la carretera. Dijo, no, hijo, manejas muy fuerte. No habrá manera de irme con alguien más. No, tía, es que este es un curso intensivo de clamor a Dios para que se arrepienta de sus pecados. Bueno, se fue a Estados Unidos y allá fue y habló mal de aquí, habló mal de usted, no nomás de mí, habló mal de usted también. Y desacreditaba lo que estábamos haciendo aquí. Y decía que esto no era de Dios y que esto a Dios no le agrada. Y mi mamá en ese entonces vivía, mi mamá pues con su sentir como que se preocupaba. Y yo solamente, para no entrar en temas de discusión, de doctrinas, de religiones y de nada de eso, yo solamente le dije, ¿qué hacía antes? ¿Cómo vivías tú conmigo antes? ¿Qué hacía yo antes? Me drogaba, me alcoholizaba, andaba en la calle, te robaba, hacía un montón de cosas. ¿Qué hago ahora? La Biblia dice que al árbol por el fruto lo conocerás. No creo que el diablo pueda producir esto que Dios ha producido en mí. No lo creo, porque el ministerio de Satanás es solamente matar, robar y destruir. Ese es su ministerio. Le dije, entonces tú estate satisfecha y dale gracias a Dios de que Él fue el que pudo cambiar a tu hijo. Le dije que el día de hoy estemos predicando y que ya no robe y que trabaje honestamente y que trate de ser un buen esposo, un buen padre. Le dije, no lo produce el diablo, lo produce Dios. Todo esto viene de parte de ¿quién? De parte de Dios. Mire, a través de una formación y de una predicación directa, hermano. Hace algunos meses estuve atendiendo una familia y me preguntaban que si ellos venían de otra iglesia y me decían, ¿y usted cómo ve, pastor? ¿Nos quedamos allá donde estamos o nos quedamos aquí? Y le dije, no me pregunte eso, porque nadie vende pan frío. Le dije, yo le voy a decir que se quede aquí, nada más le voy a hacer que reflexione en algo. Usted por algo está pensando ahora cambiar de iglesia. Le dije, si allá no recibe alimento,
no solamente se fija por usted, sino también por sus hijos. Ok, vea el alimento que hay aquí, si a usted le sirve, y vea si le va a servir a sus hijos. Debe de buscar una iglesia para cumplir su propósito. Le dije, y la mayoría de las personas cuando llegan a una iglesia no saben ni cuál es su propósito, y eso es normal. Todos lo aprendemos sobre la marcha. Ok, pero ¿qué plataforma tiene la iglesia a la que llegaste para desarrollar tu propósito? ¿Sí me expliqué? O sea, yo le decía, usted enfóquese en su llamado. Ellos estaban allá en la otra iglesia porque era un tema más sentimental, porque allá predicaba su hermano, porque su papá era el pastor, porque su suegro era el pastor, porque bueno. Yo le dije, usted tiene que ir y honrar. Si usted siente el llamado aquí, si usted cree que esta es la plataforma, si usted cree que esta es la iglesia, usted tiene que ir y honrar. Aunque sea su papá, su suegro, su hermano, tiene que ir a honrar los años que esos hombres le estuvieron predicando, sirviendo, y que estuvieron siendo instrumentos de Dios para que usted estuviera el día de hoy aquí. Vaya y honrelo. Y si Dios se lo pone, déle una semilla, siembre en ese ministerio. O sea, no solamente es, pues ya me voy y gracias. O a veces ni las gracias da un... No, yo le dije, no, yo creo que ustedes han sido bendecidos en ese lugar. No, sí, la verdad, pues sí, Dios nos ha bendecido. Ah, bueno, vaya y honre la palabra, honre al pastor, honre el ministerio. Y despídase, dele las gracias, de verdad, de todo corazón. Pero lo que importa es que usted encuentre la plataforma para que desarrolle su ministerio, su propósito. Perdón por decirlo así, pero las iglesias de la religión tradicional, todas es lo mismo. Usted va aquí a la, ¿cómo se llama? La de la cuevita. Aquí, ya estoy hablando nombres, ¿verdad? Pero usted va aquí a la del barrio y en la tarde va a la de allá del centro. Es lo mismo. Y Dios se mueve a través de propósitos, no de protocolos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si la palabra de Dios el día de hoy le incomoda, hermano, qué bueno, gloria a Dios, yo me voy contento, aunque usted no se vaya contento. Si usted regresa, qué bueno, gloria a Dios, le gusta la mala vida, el maltrato. Decía el pastor Omar que, decía que, ay, ¿cómo decía los miércoles? ¿Cómo decía? ¿El miércoles de qué? Miércoles de sangre, decía, porque la palabra es fuerte el día miércoles, dice, hoy es miércoles de sangre, hermano, vamos a brotar los pedradones, porque de verdad la palabra debe de ser así. Si no, escuche, piensa que estoy exagerando, piensa que me estoy justificando con mi manera de predicar, que es para que me acepte. No, vaya al Antiguo Testamento y vea cómo predicaban todos los apóstoles. Llegaba Jeremías, hermano, todo el tiempo llegaba y le decía, Dios está hablando el día de hoy para que dejen de adorar otros ídolos, que vuelvan al Señor. Cuando vuelvan al Señor, el Señor los defenderá de sus enemigos de Babilonia. Se ofendía el rey, ¿qué hacía? Métanlo al bote, órale. Y ahí estaba Jeremías siempre en el bote, porque hablaba la verdad. Llegaba Juan el Bautista y les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Yo se la dejo barata, ¿sí o no? En serio, o sea, es la función de un pastor, pero no quiero que se enfoque en la función del pastor, quiero que se enfoque en lo que produce la palabra. ¿A dónde va directa la palabra? ¿Va directa a tu corazón, a tu alma, para entretenerte, para hacerte sentir bien? No, tiene que ir directo a tu cabeza. Y que en tu cabeza genere esa incomodidad y después baja al corazón y lo conviertes en una palabra rema, dice la Biblia, rema, que es una palabra que te agrada, es una palabra que la atesoras. Pero tiene que incomodar. Oiga, hermano, si está en pecado y yo le digo, no pasa nada. Mire, he tenido gente aquí que se ha ido porque no le he dado la segunda o el consejo, no lo he aconsejado conforme quería. Oh, ya me voy porque no me dejan hacer nada en esta iglesia, todo les es pecado, todo es un proceso, nada les parece. Está bien, hermana, si se quiere ir, que Dios le bendiga. Pero el día de hoy yo no te puedo decir que sí, que tomes ese hombre cuando tú eres casada y tienes 4 hijos. Jamás.
Me voy de la iglesia, que Dios la bendiga. No me espanta que diga, me voy de la iglesia. No, Señor, porque mi palabra no es mía, la predicación no es mía. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿le incomoda la verdad? Pues sí, a todos nos incomoda. Ya ves que yo predico aquí, hermano, y yo estoy más incómodo que nada porque la palabra primero me la predica a mí. ¿En serio? Y yo digo, híjole, Señor, pues háblanos. Diga conmigo, háblame, Señor. En TLA, el 2, fíjese cómo dice esa versión. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Búscame otra versión, hay una que dice, no imiten. Creo que es NBI. La mayoría de las veces en nuestros patrones conductuales nosotros seguimos los patrones que nos enseñaron. ¿Sí, amén? Ande pues. Fíjese, NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ahorita me la buscas en la Biblia de las Américas, que es la de los católicos, por si aquí hay alguien extraviado. Dice, que Dios transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Estoy hablando el mismo versículo en otras traducciones y ahora se la voy a leer en la traducción de las Américas, la Biblia de los católicos. ¿Sí la tienes? Dice muy parecido, pero solamente para compararla. Dice la Biblia de las Américas, dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Sí, amén? ¿Sí, Pau, o no? ¿Sí? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Fíjese, yo estuve observando con estos temas que el Señor nos predicaba, yo estuve observando el nivel de cambio, el nivel de transformación, el nivel de entendimiento que tengo. Eso me da el fluir de la predicación. ¿Sí me expliqué? O sea, lo que yo he cambiado es lo que me permite hablar en la predicación. Ahora hay otra cosa. Lo que usted permita que Dios le ayude a cambiar, lo que usted cambie, será la madurez que usted adquiera. Le voy a poner un ejemplo. En una ocasión me habla un hermano de la iglesia, allá en Morelia. Él es un médico. Gracias a Dios está muy bien económicamente, no tienen necesidad, tienen clínicas, tienen terrenos, son gente de mucho trabajo, que Dios los ha bendecido mucho, tienen mucho dinero. Y me habla y me dice, pastor, necesito un consejo, fíjese que vienen unos parientes de Estados Unidos, así, 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 ya no hayan que hacer, esto, lo otro. Y sí, hermano, pues yo estoy para servirles. Y resulta que hacemos una cita.
Y ya cuando yo voy a la cita, hermano, para empezar es es la zona más prestigiada de Morelia. Y llego yo ahí y llego a una clínica, la clínica de primer mundo, hermano. Todo nuevo, todo limpio, trabajadores, todo eléctrico, todo. Y en cuanto yo vi eso, luego me volteé a ver. Y como que no estoy vestido de bodas. Como no lee la Biblia, pues no entendió el chiste. Entonces volteo yo y digo, no vengo lo más adecuado para la ocasión. Dije, no me preocupé por mí, aunque quiera o no, pues sí le da a uno cierta pena o no sé cómo llamarlo, ¿no? Dices, no vengo, pero en esa ocasión yo no lo hacía tanto por mí, hermano, sino lo hacía por lo que ellos ven en ti, que te menosprecian. Y entonces luego entrando allá a la clínica, le dije, no me deja pasar a su baño, hermano. Pues yo venía del refugio, hermano, yo venía de estar ahí en el refugio, saliendo de ahí, me fui para allá. Y entonces entro al baño y yo me postro y le digo, Señor, yo solamente te pido que si tú me trajiste a este lugar, pues tú te glorifiques, que tú me uses, que pongas un carbón encendido en mis labios para yo hablar lo que tenga que hablar, Señor. Para ti no hay estatus, para ti no hay niveles, tú eres el Dios de toda la tierra. Y ahí yo estuve ahí orando unos momentos y ya me levanté y le bajé al baño para que no sospechara. Y entonces, y sí, efectivamente, llegan las personas, te saludan y pues te ven. Mucho gusto. Y luego la mujer, ya ve que la mujer es más, es una bendición diferente la mujer, y pues la mujer sí se fijó bien en todo, las marcas y todo. Dios me permitió hablarle con libertad, ¿sabe por qué? Porque no son mis ovejas. Para no hacerle largo el asunto, como a las 2 horas y media ya los tenía los dos chillando, el Espíritu de Dios. Ya los tenía chillando ahí. Y al final, dan gracias, oro por ellos, los abrazo. Salimos y saca un bonche, hermano, de $, y me los quiere dar. Le digo, no, ¿cómo cree? No, que sí, pastor, que mire, lo que usted nos dijo, ningún terapeuta y ningún psicólogo nos lo ha dicho. Le dije, claro, ni se los va a decir porque ellos están detrás de el dinero. Pero como yo no busco el dinero y como no son ovejas de mi prado, le dije, ¿qué cree? Que por eso le puedo decir la palabra así de directo, porque yo hablé temas económicos. Aquí hablarle de economía y hablarle de administración de diezmos y ofrendas es complicado, porque usted piensa que yo le voy a sacar dinero. Pero cuando tú lo estás hablando a otra persona, lo hablas como un tema de enseñanza. Tú dices, si lo haces, Dios te va a bendecir. ¿En dónde? Allá en Estados Unidos, a donde vayas, Dios te va a bendecir. Pero si no lo haces, acarreas maldición para tu vida. Tú sabrás si lo haces o no, pero no andas con rodeos, no maquillas la palabra, simple y sencillamente la sueltas. Y ellos estaban agradecidos con la palabra. Entonces, pues al final le recibí el dinero y no fue suficiente y les pedí más. No se crea. No, solamente así se despierta con un chisme de esa calidad. No le recibí nada, los bendije, y nada más lo único que le pedí al hermano, porque no traía carro, le dije, no, hermano, ¿cómo creen? Nada más sáqueme allá al Libramiento, bájeme al Libramiento, porque ya era noche. Y le dije, nada más bájeme al Libramiento, si puede, bájeme al Libramiento, yo de ahí agarro un transporte y yo me voy para mi casa. Dijo, no, ¿cómo cree? Y me llevó hasta la puerta de mi casa. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Que no es lo mismo atender a las personas dentro de un centro de rehabilitación que en la parte más prestigiada de Morelia. Y se vio luego limitado mi intelecto, mi posición económica y mi manera de vestir. ¿Sí me expliqué? Yo me puse en las manos de Dios y Dios fue el que habló. Pero en la manera en la que usted crezca, será en la manera en la que Dios le va a bendecir. La manera que usted permita que Dios le cambie la mente serán las bendiciones que usted reciba de parte de Dios. Y ahorita que tocaba ese punto, si yo le digo, hermano, dele a Dios lo que es de Dios, dele a Dios el diezmo, la ofrenda, la primicia. Si usted hace caso y lo hace, mi pastor dice, si usted no lo quiere hacer aquí, no lo haga, pero hágalo. Hágalo allá en la iglesia donde va o lo que sea, pero hágalo para que Dios lo bendiga. Para que vea, es la única parte de la Biblia donde Dios dice, pruébame ahora en esto.
Y verás si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobre y abunde. Es la única parte donde Dios le dice al hombre de esa manera, y precisamente lo hace con el dinero. Entonces, cuando usted cambia su manera de pensar, Dios lo bendice. ¿De qué manera? Económicamente. En estos días iba caminando, hermano, ahí por la avenida Nocupétaro, saliendo del refugio, iba caminando por ahí. Y paso por una zapatería. Y ahí en la zapatería, casi siempre que paso, está la señora ahí de chismos. Digo, está ahí parada en la puerta. ¿Qué cree que me gustan los zapatos de esa tienda? Pero ya tengo mucho que no le compro zapatos. No he ocupado, no lo he necesitado. Entonces me dio risa, porque siempre paso y hola, buenas tardes, adiós, adiós. Y ahí nos saludamos. Pero en esta ocasión ella estaba distraída y paso yo y le digo, buenas tardes, Dios le bendiga. Y así, mire, luego vi que volteó a verme y luego me dio los zapatos. ¿A qué se dedica ella? A vender zapatos. Entonces, ¿qué es lo que va a observar? Los zapatos que trae. Dice, este ya no me ha venido a comprar. ¿Por qué no? A ver los zapatos que trae, muy buenos, ¿o qué? ¿Sí está entendiendo? El brujo te atiende de acuerdo a su rol, el médico de acuerdo a su medicina, el pastor de acuerdo a la Biblia. Tienen lentes diferentes. Lo que importa en este ejemplo que le estoy dando es que usted cambie su manera de pensar. Si usted tiene una mentalidad puroandirense, aunque se vaya a Estados Unidos, usted no cambiará su manera de pensar. Si no tiene la capacidad de abrir su mente, usted seguirá siendo puroándiro en Estados Unidos. Y si quiere aprender inglés y pintarse los cabellos güeros y bueno, en fin, usted va a seguir siendo puroándiro. Base bíblica: el pueblo cuando salió de la tierra de Egipto, 430 años duraron de esclavos ahí en Egipto, y cuando salieron seguían siendo esclavos. Porque todo estaba ¿en qué? En la mente. Todo estaba en la mente. Entonces Dios no los pudo introducir en la tierra prometida porque ellos seguían siendo esclavos, no querían cambiar su manera de pensar. Y mire cuántos versículos le puse ahorita, en cuántas versiones. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No se conformen a estos tiempos. Y bueno, ahí Dios nos habló de diferentes maneras, el mismo versículo. Entonces, la palabra de Dios, ¿a dónde debe de ir? Primeramente a la cabeza, hermano. A cambiar nuestra manera de pensar. A cambiar nuestro modo, nuestro hábito. Y eso viene a través de nuestros pensamientos. Lo que tú piensas es lo que tú eres. Yo recuerdo los primeros años cuando iba a la iglesia, yo me iba bien informal. Bien informal. Me iba pues así, de barrio, como el Señor me agarró. Y no se me olvida que en una ocasión un amigo, de hecho es Juancho, el líder de los ministerios de los niños, recuerdo que un día me compré un saquito de pana y me lo puse y me peiné, me bañé, me eché perfume y me fui a la iglesia. Y luego en cuanto me vio, luego me felicitó. Me dijo, mira qué bien te ves. ¿Qué te costaba así formal? Mira. Y yo dije, fijadito. ¿Está entendiendo? Cuando uno cambia su manera de pensar, cambia todo en su vida. Ahora, ¿de qué manera Dios cambiará tu manera de pensar? Dios tiene tantos métodos, hermano, para cambiarnos de manera de pensar. Pero Dios siempre, diga conmigo, Dios lo quiere hacer a la buena. Sí, los métodos de Dios siempre son para amarte, para que no sufras, para que te vaya bien en esta vida. Siempre son de esa manera. En ese sentido es el amor de Dios. Pero nosotros en nuestra necedad, en nuestra hermeticidad, en nuestra ingobernabilidad, provocamos que Dios utilice una enfermedad, que utilice un accidente, que utilice un divorcio, que utilice una disfunción familiar, que utilice un pleito, que utilice una pérdida de familiar, de cosas materiales, lo que sea.
Dice, para ver qué hizo Dios a través de Moisés en contra del faraón, que dijo, voy a endurecer más su corazón. Y le mandó 10 plagas. ¿Cuál fue la plaga que lo quebró? Cuando fue directamente a su casa, cuando murió su hijo. Cuando murió su hijo dijo, lárguense de aquí, no los quiero volver a ver. Y todos los egipcios, todos los niños de los egipcios murieron, se quitaron los aretes, todas las cosas de oro, se los dieron. Era una señal de, no los queremos volver a ver nunca, nunca más vengan por aquí. Porque a causa de ustedes nos llenaron de plagas y murieron nuestros primogénitos. Dios provocó que se endureciera su corazón para llegar a la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos, para que se quebraran todos y entendieran que el Dios del pueblo de Israel era el Dios de dioses y el Señor de señores. ¿Salieron con bendición? Sí. Pero si desde la primera advertencia el faraón hubiera hecho caso y hubiera creído la palabra, no hubieran pasado las plagas y no hubieran muerto los niños. ¿Cuántos años tenemos en la iglesia, hermano? ¿Cuántas pérdidas hemos tenido? ¿Cuántas aflicciones? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas deudas? Nada de eso era necesario si desde el inicio hubiéramos entendido la palabra. Pero como nosotros nos hemos encerrado en nuestros razonamientos, en nuestros pensamientos, en nuestros métodos, en nuestra estrategia, en nuestra estadística, en nuestra probabilidad, a veces no creemos la palabra porque decimos, no, esa es la palabra del pastor Pepe. No es de Dios, es del pastor Pepe. No, es que ya la trae contra mí, mira, me da unas pedradonas. Es que ya la trae contra mí, se me hace que le caigo gordo, le caigo gorda. Pues no es una varita de nardo, hermano, como para que no se crea. Pero a veces no recibimos la palabra por eso, porque metemos nuestro pensamiento, intelecto, nuestro razonamiento. Pero si usted recibiera la palabra de Dios y dejara que esa palabra le transformara, usted buscaría, hermano, más palabra como esa. Mire, es una bendición estar cerca de mi pastor. Y por la gracia de Dios ahí estamos cerca. Y algunas personas quisieran estar cerca. Y yo digo, ni saben. Usted quiere estar cerca, ni sabe lo que le espera. Porque ahí ya de cerquita, ya no necesita, hermano, la resortera para darte el pedrador. No, ahí de cerquita, mira, ¡pum!, te lo suelta con todo. Y como ya eres pastor, y como ya tienes entendimiento, y como conoces la palabra, pues te la dice así como va. No creas que te la maquilla y que, mira, hijo, que yo pienso, que yo siento, que esto, que lo... No. ¿Cuándo vas a dejar de ser mañoso? ¿Hasta cuándo vas a dejar de hacer esto? ¿Hasta cuándo vas a dejar de hacer lo otro? ¿No es eso lo que tú predicas? ¿No es eso lo que tú enseñas? ¿No se lo predicas a tu iglesia? ¿Y cuándo lo vas a hacer tú? Y así directo, hermano. Y muchas veces he dicho, ay, no, ya se manchó. No, el que se está manchando soy yo. ¿Está entendiendo? Y a veces digo, ya no quisiera ir. No, sí tengo que ir, porque eso es lo que yo necesito. Yo volteo a ver mi vida y veo que todas las cosas que han producido un fruto agradable para mi persona, para mi familia, siempre han tenido que ver con cursos intensivos. Siempre, hermano. Duros, rígidos, rudos. Porque yo así soy de necios. No tiene que ser así para todos. Porque yo así soy de necio, así ha tenido que ser conmigo. Pero ¿qué cree? Que eso es lo que ha funcionado en mi vida. Entonces, a la disciplina, al orden y a la formación, siempre le huyo. ¿Y qué cree? Que es eso lo que yo necesito. Ponme la cita, hija, esa, por favor, que dice que la disciplina no es motivo de gozo para nadie, sino de tristeza, pero trae un fruto apacible. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Oye, otra vez dijiste, me dice mi esposa, otra vez dijiste, no está. Y yo, pues ya ni modo, porque no me gusta que me corrija, pero me tiene que corregir. ¿Sí está escuchando? Es verdad que ninguna disciplina al presente, diga conmigo, a mí parece ser causa de gozo.
sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí está escuchando? A nadie le gusta que lo disciplinen, pero mire, la palabra de Dios es lo primero que quiere hacer contigo. La palabra de Dios no viene para que te sientas bien. El fruto de la palabra produce eso en ti. Pero ¿a dónde llega? Llega a tu mente. La palabra de Dios tiene que generar esa incomodidad. Le voy a poner otro escenario porque como que no me está entendiendo. Imagínese que usted tiene a su bebé de 40 años, chiquito, barbón, espaldudo, peludo. Bueno, tiene al chiquito ahí sus 40 años y lo tiene echado en la casa todos los días, ahí en el sillón, usando el internet, usando el cable, y con sirvienta porque el niño quiere de comer. Va a llegar un momento en el que la mamá y el papá van a llegar de trabajar y lo van a ver ahí echado, hermano. 12 del día, yo llego a la casa de mi mamá, a la casa de mi papá, y mis sobrinos en el día, en la tarde, 4 o 5 de la tarde, dormidos los bebés. Bueno, usted llega, abre la puerta y encuentra al bebé echado con las patotas arriba del sillón y con un tiradero, con la coca, la caguama, con esto, con otro, ahí en el sillón. ¿Qué siente en su corazoncito usted? ¿Qué siente? Dice, ay, mi niño, le hace falta otra caguama. ¿Sí será así? No, usted se enoja, dice, huevón, bueno, para nada, mira nada más, no fuiste a trabajar, esto, lo otro. ¿Sí o no? Y quiere agarrar la vara. ¿Y qué hace el hijo? Ah, ya vas a empezar otra vez. No, hombre, eres bien amargada todo el tiempo contigo, no se puede hablar en paz. ¿Sí, amén? ¿Lo incomodó? ¿Lo incomodó con lo que le dijo? Claro que sí. ¿Le echó mentiras? No. Entonces, ¿por qué se incomoda? Porque es algo que no quiere hacer. Pero es algo que tiene que hacer. Entonces, la transformación que nosotros necesitamos viene a través de la exhortación, hermano. Y a través de esa palabra incómoda que no le gusta escuchar. O que no nos gusta escuchar. Pero quiero que entienda que el cambio, la transformación y la vida, el beneficio que usted y yo queremos, viene después de haber cambiado la mente. No es antes de cambiar la mente. No, Señor. Con mucho respeto se lo digo. Yo no estoy en contra de que uno se forme, de que uno se documente, de que uno desarrolle el intelecto, de que uno estudie. Yo no estoy en contra de eso. De hecho, yo mismo lo promuevo en el refugio, que estudien las muchachas. En el tema de los pastores, hay pastores que se estudiaron en un instituto bíblico, pero no tuvieron una transformación. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Puro conocimiento, pura información. ¿Está entendiendo? ¿Quién es un buen pastor? El que tiene las dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Que fue transformado y que también no es un neófito, como dice la palabra, no es un ignorante, sino que también estudió. Nosotros somos pastores por la gracia de Dios, pastores de llamado, que vivimos un proceso no teológico, ni institucional, sino de transformación. Usted probablemente dirá, pero a mí cómo me comprueba que, o yo cómo sé que sí usted fue transformado de verdad. Pues vea los frutos. Le puedo enseñar nada más las fotografías de antes, hermano. Usted va a decir, pastor, ¿este era usted? Sí, ese malandro era yo. Ratero, malviviente, vicioso, drogadicto. Ese era yo. Pero bueno, a lo que voy el día de hoy es que ya tuvimos un tiempo de transformación. Yo lo comentaba el otro día con mi pastor. Yo le dije, pastor, yo creo que nosotros, hablaba del grupo de pastores que estábamos ahí, y sobre todo lo decía por mí, le dije, yo creo que nosotros, después de todo este tiempo de formación, de transformación, yo creo que ya tenemos la capacidad de recibir la información. ¿A qué te refieres? Le digo, sí, yo creo que si vamos a un instituto bíblico a recibir la enseñanza teológica, escatológica, el estudio bíblico, yo creo que esa información ya no nos va a echar a perder. Y el pastor dijo, sí.
Tienes razón, porque ustedes ya fueron transformados. Otro ejemplo que le puedo dar. Sube a una persona que tenga talento, que sea muy bueno para tocar cualquier instrumento. Súbelo sin formación. Y esa persona al ratito va a creer que la iglesia se llena por cómo canta. Oh, es que la gente viene para escucharme cantar a mí y él se siente más un artista que un adorador. Porque no tuvo la formación, se perdió entre la fama, el glamour y los escenarios. No, es un altar. No eres cantante, eres adorador, adorador. Y generas una atmósfera para que los demás adoren. Imagínense, yo observaba el ministerio tan importante que tenía David con el arpa, hermano. Era un pastor, era un chiquillo como de 17 años. ¿Cuántos años tiene Joan? Poquito más grande que Joan. Y lo manda a llamar el rey, porque dice la palabra de Dios que había un espíritu malo de parte de Dios que venía y atormentaba a Saúl, al rey Saúl. ¿Y quién era el que lo ayudaba? Ese chiquillo nomás. ¿Por qué? Porque traía un arpa de las mejores en aquel tiempo. No, Señor, por lo que había en él, por la unción que había en él. David, antes de ser rey, antes de ser paje de armas, antes de ser el mandadero del rey, antes de ser yerno del rey, antes de ser el general del ejército, antes de ser sacerdote, antes de ser rey de Israel, primero conoció la presencia de Dios. Por eso cuando él llegaba y tocaba el arpa, los demonios huían, por lo que habitaba en él. Pero vea cómo la transformación empezó desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces la transformación que Dios está buscando en su iglesia, en nosotros, en sus hijos, en sus hijas, viene de adentro hacia afuera. O sea, la palabra de Dios va a llegar a tu mente y va a entrar a tu corazón, y es cuando empieza se genera la emoción y la acción. Empieza por un pensamiento. Si permanece mucho ese pensamiento en tu cabeza, tarde o temprano va a bajar a tu corazón, se genera una emoción y después te lleva a hacer algo. Pero viene de adentro, ¿sí me estoy explicando? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Los métodos que nosotros a veces estamos considerando en nuestra vida ya no han funcionado, hermano. Ya no han funcionado, nos llevan a tener frutos limitados. Diga conmigo, una mente limitada trae frutos limitados. Si usted se aferra, hermano, si usted se aferra a este estilo de vida, si usted se aferra a sus métodos y a sus estrategias, usted va a quedar pronto va a quedar obsoleto. La persona que no se sigue actualizando, la persona que no sigue haciendo cambios en su vida, tarde o temprano se queda rezagado, obsoleto, y ya no sabe cómo interactuar en el mundo. Imagínese si el papá, hoy en día con estos tiempos tan modernos que estamos viviendo, que de repente llega el niño en la primaria y le dice: papá, mamá, el maestro me pidió una tablet, me pidió un celular porque lo necesitamos para la escuela, para los trabajos, y que el papá le diga: no, los celulares son del diablo, no vas a usar un celular. En mis tiempos nunca usamos celular. ¿Sí, amén? Dile al que tienes a tu lado: por eso estamos como estamos. O sea, yo estoy hablando de la actualización, sino que a mí me gusta el café negro y sin azúcar. ¿No quiere probar un capuchino? No, negro y sin azúcar. ¿Un frappé? No, negro y sin azúcar. ¿Un moca? Que no. Ahí está, pues, con su café aburrido, negro y sin azúcar. Necesitamos, diga conmigo, necesitamos una actualización. Mire, acompáñenme, vamos a Jueces, por favor, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Vamos a
No lo alcanzo a desarrollar todo, pero usted conoce, y si no conoce se lo explico así rápido. En estos tiempos de los jueces, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por sus opresores, que eran los de Egipto, eran los filisteos y eran los de Madián, los madianitas. Entonces ellos siempre llegaban, los robaban, los asaltaban, los oprimían. Entonces llega un momento ahí en el versículo número 11, donde Dios ve la aflicción de su pueblo, pero ve a un hombre que tiene potencial. Diga conmigo, potencial. Tiene potencial en su interior, tiene una chispa de Dios, tiene un llamado, como le quiera llamar, pero era alguien diferente. Aunque él estaba dentro del pueblo y hacía lo mismo que el pueblo, y estaba bajo las mismas circunstancias que todos los demás, Dios vio algo en él. ¿Qué fue lo que Dios vio? Mire, Dios vio que Gedeón cada vez que cosechaba, sembraba antes para cosechar antes, y cuando recibía la cosecha, iba y lo escondía en unas cuevas, para cuando llegara el pueblo de Madián ya no encontrara la cosecha y no se lo robaran. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, ahí en el versículo número 11, 6:11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. O sea que Gedeón estaba en el campo, en los campos de su papá. Él estaba ahí trabajando, haciendo faena. Dice, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea, ¿por qué vienen estos desgraciados y nos roban? Dice: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Se está escuchando? O sea, aquí viene el ángel y le da un halago a Gedeón y le dice: eres un hombre esforzado, eres un hombre valiente. Y entonces Gedeón, en su desesperación y en su frustración, dice: qué valiente ni qué esforzado. Si Dios estuviera con nosotros, nosotros estaríamos en otra condición. Los madianitas no estuvieran encima de nosotros. Además, ¿en dónde está ese Dios que nuestros padres nos contaban tantas maravillas, que los sacó de Egipto? Dice: ¿dónde está? O sea, él estaba un tanto incrédulo. Amén. El 14 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mire, esta historia es muy extensa, se la voy a explicar para poder desarrollar. Vea la mentalidad de Gedeón y la mentalidad de Dios. Dios está viendo un hombre esforzado, valiente, un hombre con mucha capacidad, un hombre con muchos talentos, un hombre que puedo utilizar para libertar a mi pueblo, no solamente para que él sea libre y que su familia viva bien, no. Pero vea la mentalidad de Gedeón, contraria. Hable con un drogadicto en un centro de rehabilitación y dile: Dios te quiere usar, Dios te quiere levantar, Dios te va a dar bendición, Dios esto, Dios lo otro. Él no lo cree. ¿Sí entendió? Yo estaba en un centro de rehabilitación hace como 24 años, un niño de 14 años, y había un predicador que siempre me decía: tú vas a ser predicador, tú vas a usar la espada, tú vas a ser pastor, tú le vas a servir al Señor. Y yo decía: lo que quiere es que le lleve mi dinero a su iglesia. Yo no quería, yo ni quería nada con Dios, hermano. Yo me burlaba de ellos. Y mírenme. Porque en ese momento, con esa mentalidad, en esa estación de mi vida, no lo creía, no lo percibía, no lo entendía. Llega el ángel que viene de parte de Dios, el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento dicen que es Jesús.
El ángel de Jehová viene y habla con Gedeón y le dice lo que va a suceder, le da las cualidades, pero Gedeón saca su tarjeta de presentación. ¿Cuál era su tarjeta de presentación? Lo que sus padres, su familia, sus hermanos y la gente cercana siempre le etiquetó. Eres un inútil, no sirves para nada, ni la secundaria vas a terminar, igual que tu padre, un inútil. No diga nada, no quiero que demuestre nada, solamente quiero que entienda que la mentalidad de los hijos de Dios tiene que cambiar según lo que Dios habla, no según la etiqueta y el criterio de la gente. A mí me pronosticaban muchas cosas, hermano, muchas desgracias en mi vida. Me pronosticaban mucha desgracia, me pronosticaban muerte, me pronosticaban pérdida, me pronosticaban muchas cosas. Y yo mismo me las creía, y yo creía que iba a terminar adentro de una prisión, que yo iba a morir ahí dentro de una prisión. Y yo lo creía, de verdad. Pero Dios me forzó, diga conmigo, Dios me forzó. Dios me forzó, hermano, me forzó a este camino, me forzó a esta disciplina, me forzó a esta formación, me forzó a esta enseñanza. Si a mí me hubieran dado a escoger, ¿sabe qué hubiera escogido yo? El barrio, la esquina, la droga, los amigos, el no trabajar. Pero me agarró de las purititas greñas, como me dan ganas a veces de agarrar unos amigos, de las purititas greñas, y me metió en su camino. Y ya en su camino no me pude librar, hermano. Fíjese, me llevó a un centro de rehabilitación de mala muerte donde me predicaron la palabra de Dios, y ahí se me sembró la semilla. Y a partir de ahí, hermano, yo ya no pude despegarme. Yo siempre de una o de otra manera pensaba en Dios. Aunque andaba haciendo lo malo, aunque andaba robando, aunque andaba lo que fuera, yo siempre pensaba en Dios. ¿Sí está entendiendo? Porque Dios te forza. Dios te forza, dice la palabra de Dios, fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Dile al que tienes a tu lado, si te sigues resistiendo, Dios te va a forzar. ¿Sí, amén? Es en serio. Si usted sigue resistiendo la voluntad de Dios, Dios es especialista en hacer que su voluntad se cumpla y en hacer milagros. Pregúntenle a Sansón. El propósito y el objetivo de Sansón era que matara a todos los filisteos para dejar libre a su pueblo. ¿Lo logró o no? ¿Sansón lo logró o no? No fue bueno para él porque él no quiso. Pero dice la palabra de Dios que cuando él ya estaba ciego, se apoyó de los dos muros, de los dos pilares que sostenían todo el templo donde estaban todos los filisteos, y pidió las fuerzas a Dios, y otra vez el Espíritu de Dios vino a él, derribó los pilares, y dice la palabra de Dios que mató más filisteos que ni cuando estaba en vida. Los mató a todos. El propósito de Dios tarde o temprano se va a cumplir, la voluntad de Dios siempre se cumple. Pero que tú estés en los planes de Dios, eso depende de ti. De acuerdo a la necedad que hay en ti, serán los métodos que Dios utilizará para cambiar tu mente. Una vez traía una moto, hermano. No andaba moto, traía una moto. Y choqué de frente con un carro. Yo llevaba 3 velocidades arriba en una moto grande. Y cuando ya me iba a impactar con el carro, como yo ya había tenido un encuentro con el Señor y ya traía la semilla del Evangelio en mi corazón, en cuanto vi la defensa del carro, yo dije, me voy a morir. Dije, Señor, perdóname, por favor, no me quiero ir al infierno. Diga conmigo, no, chisborrega. Él tiene sus métodos. ¿Está entendiendo? Choqué, me hizo dar vueltas y me aventó por allá. Abrí los ojos, vi que me pude mover y me levanté bien enojado, me quité el casco y me le dejé ir. Se me olvidó. Rapidito, así se me olvidó. Vi que era un señor de la tercera edad, se parecía a mi papá, y ya nomás llegué yo y me senté ahí en la banqueta. Ya, con la moto destruida ahí, toda quebrada. Ahí mismo en el barrio. Ya llegaron conocidos. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Cómo estás? No, pues nada, pues ya choqué.
Ya me fui en la combi, me fui al trabajo, iba tiemble y tiemble por la adrenalina que despide uno. Yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Llegué al trabajo y me quedé bien dormido, hermano. Antes no me morí. Pero Dios tiene sus métodos, diga conmigo, Dios tiene sus métodos. Gedeón tenía una identidad limitada. Él no creía lo que el ángel le estaba declarando porque tenía una mentalidad limitada. ¿Sí está entendiendo? Si usted va a poner un negocio, usted tiene que hacer un estudio de mercado. Hay alguien en mi familia que tiene muchos años, hermano, vendiendo tacos en la calle. ¿Es malo vender tacos en la calle, pastor? No. Pero ellos ya son la tercera generación que venden tacos en la calle. Eso sí no es de Dios. Todo el tiempo a esa familia, desde el padre que fundó esos tacos, tiene mucho prestigio ahí en Morelia. Tienen como 40 y tantos años, como 49 años vendiendo tacos ahí. No, tienen más, 59 años creo. El papá comenzó ahí, vendió, se hizo la fama y después cuando muere le deja al hijo para que siga el negocio. Y ahora el padre que vive, que es mi primo, está a punto de morir porque está muy mal, no ha entendido del alcoholismo. Y los que atienden ya el negocio, ¿quiénes son? Sus hijos, 3 generaciones con una mentalidad mediocre y miserable. ¿Sí entendió? Ninguno de ellos ha tenido un pensamiento diferente. ¿Sabe qué es lo que piensan? Oye, como que aquí está mejor, aquí no nos cobran tanto como en un local. Esa es su mentalidad. Todos en Morelia son muy famosos estos tacos. Sí, pero no creces, sigues donde mismo, tu condición es la misma. ¿Qué pasaría si alguien de ellos se levanta y dice, no, yo creo que estos tacos les podemos dar otro giro y les podemos dar otra presentación? Vámonos a un puesto, vámonos a un local, con mesas, con meseros, con pantallas. No, aquí está loco, eso que vamos a gastar en el local, mejor te lo pagamos a ti. Fuimos a una empresa en estos días que revisaran la camioneta de la suspensión, porque mi esposa todos los baches le atina y se vuela los topes, se sube las banquetas, no se crea. Pues ya de uso ya trae mucha sonaja, ¿verdad? Entonces fuimos a una empresa. Y cuando yo llegué a la empresa yo me di cuenta, yo no sabía, me di cuenta que tenían autolavado también. Entonces ya me hace el diagnóstico, ¿no? Yo nada más iba por una cosa y cuando me entregan el diagnóstico me sacan como 10 puntos y una cuenta casi de 8,000 pesos. Y yo veo, y cuando yo veo, el papel, yo digo, ¿estos no dan paso sin guarache? Mira, yo vine nomás a que me revisaran, para que me hicieran diagnóstico, yo ya sabía más o menos qué era lo que se le tiene que cambiar. Y sacaron una cuenta como de 8,000 pesos con un montón de cosas que le buscaron y le buscaron. Bueno, no fui a un changarro de la calle, hermano, fui a una nave nueva que tiene tecnología, que te ponen el carro sentado en unos bancos que le generan el movimiento que la máquina les arroja por medio de la computadora, qué es lo que necesita, qué tipo de ruido, y bueno, todo, hermano. Si hubiera ido al changarro de la esquina, ¿sabe qué hubiera hecho? ¿Qué es lo que tiene, joven? Es que le escucho un ruido por abajo, como una zona. Ok, a ver, vamos a dar una vuelta. Y se sube contigo, le baja el vidrio y va. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y va escuchando, sí, son las rótulas, no, va a ser el tornillo cacahuate, va a ser el tornillo estabilizador, se lo tenemos que cambiar, va a ser la terminal. No, y acá no, hermano, acá mire, ahí mismo en el lugar y viendo ahí con la lámpara, sacando la barra, todo. ¿En dónde nos sentaron? ¿En dónde nos hizo esperar? No nos hizo esperar en la esquina, ahí en el mero solazo que no tiene ni un vasito de agua ni nada, no. Nos hizo esperar en una sala de espera, con una pantalla, con internet, con aire acondicionado, con una mesa, con café, con té, con agua. Diga conmigo, hay visión. ¿Está entendiendo? No es el mismo puesto de hace casi 60 años en la misma esquina.
Y ese negocio estaba hace como 6 meses, como 3 cuadras atrás, en un local muy chiquito. Y ahora tiene una nave grande, hermano, que le caben fácil, yo creo que unos 50 carros. ¿Está entendiendo? Tenía ahí como unos 15 trabajadores. ¿Cómo cree que esas personas llegaron a poner esa empresa? Porque cambiaron su manera de pensar. Atendí a unas personas y les dije, ustedes son la 3ª o la 4ª generación de cristianos, ¿qué crees que espera Dios de tus hijos? Tú te enfocaste en el intelecto, te enfocaste en sacar una profesión, te enfocaste en el desarrollo intelectual, te enfocaste en una profesión. No es malo. Pero si tú eres la 3ª o la 4ª generación de cristianos, ¿qué crees que Dios está esperando de ti o de tus hijos? Que tus hijos sean siervos de Dios, que sean mucho mejor que tú. Si tú no pudiste ser adorador, no pudiste ser pastor, pues Dios lo va a conseguir con tus hijos y lo va a hacer mejor que tú. No, pero si los metes a la escuela, los enfocas al negocio, los limitas de servir a Dios, de venir a la iglesia, imagínense, la misma mentalidad, diga conmigo, el mismo resultado. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, lo que Dios quiere cambiar es tu mente. Porque si cambia tu mente, cambiará todo en tu vida. Tú puedes el día de hoy tener un aparato de estos y el aparato puede tener 10, 15 años contigo. Pero tarde o temprano, él va a llegar a un límite. Porque las nuevas actualizaciones y las aplicaciones, el software y todo lo que está actualizando el día de hoy, tarde o temprano no lo va a recibir este aparato. Se va a quedar obsoleto y vas a tener que cambiar. ¿Sí me expliqué? Nosotros somos igual. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, vendrá alguien en tu reemplazo. Vendrá alguien en tu reemplazo. Yo tengo muy marcada esta enseñanza porque creo que funciona, porque soy testigo fiel y fruto y resultado de esta formación. Pastor, es que tengo una muchacha que dice, me cuesta mucho trabajo creer que Dios quiere hacer algo conmigo. Le dije, no te preocupes, solamente sé obediente. Cuando te cueste trabajo creer lo que Dios va a hacer contigo, pero hay una chispa que te hace permanecer, entonces solamente te recomiendo que seas obediente, porque ahorita no lo entiendes. Pero la obediencia es el camino que te va a proteger. Es una protección que aunque no entiendas nada, tú dices, voy a escuchar, voy a entender, voy a obedecer. El Señor dice, tú hazlo. Por torpe que fueras, así dice la palabra de Dios, que aquel que caminara en este camino, por torpe que fuera, no se extraviará. ¿Está entendiendo? No lo hablo yo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por torpe que fuéramos, hermano, si somos obedientes a la indicación, no nos vamos a perder. Va a llegar un momento en el que tu mente va a cambiar y entonces tú vas a hacer las cosas de una manera diferente. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Cuando uno no entiende lo que Dios quiere hacer, lo único que le queda es ser obediente. Si Dios el día de hoy está trabajando contigo y no lo entiendes, sé obediente. Sé obediente. Yo muchas cosas no entendía en mi formación, pero ¿qué cree? Que doblegué mi orgullo, me di cuenta que los métodos que yo había usado no me funcionaban y dije, ok, voy a obedecer. Por primera vez en mi vida voy a obedecer. ¿Y qué cree? Que el día de hoy tenemos un resultado completamente diferente que ni siquiera me hubiera imaginado. ¿Sí escuchó? Una vez en una plaza, yo andaba en el mundo, andaba mal. Vi a un hombre predicar ahí en Carrillo, vi a un hombre predicar la palabra de Dios. Yo todavía no entendía qué era eso. Yo estaba mal de la droga, estaba ahí con mis perros, había ido a comprar
comida a un mercado famoso ahí en Carrillo, en el auditorio. Yo me senté y escuché cómo predicaba ese hombre la palabra, y sin saberlo, dentro de mí yo dije, algún día yo voy a hacer eso. Pero ese algún día yo voy a hacer eso, de predicar la palabra y entenderlo, era abismal. Yo no sabía por todos los procesos que Dios me iba a atravesar, la disciplina, la formación, yo no sabía, no lo entendía. Pero dentro de mi corazón estaba la chispa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque mi madre, cuando era niño, me leía la Biblia. Ahí estaba la chispa de Dios en el corazón. Y cuando yo escuché a ese hombre, aunque yo andaba bien malilla, hermano, un día antes me había puesto hasta las chanclas, yo lo escuché y yo dije, algún día yo voy a hacer eso. Yo no sabía ni lo que estaba haciendo, ni lo que estaba pensando yo tampoco. Y el Señor sabía lo que estaba haciendo conmigo. Llegó un momento determinante donde me dijo el Señor, ¿quieres seguir viviendo más consecuencias? ¿Quieres seguir sufriendo o quieres mi camino? Y yo volteé, vi mi vida, vi mi pasado, mis intentos de suicidio, mi droga, mi calle, todo lo que había sufrido. Y dije, está bien, sí quiero. Dijo, ok, entonces nada más, sé obediente. Y me formó el pastor Omar a través de las enseñanzas, a través de la fidelidad. No faltaba, iba. Me llegaron desánimos, me llegué a ir algunos meses, volví a regresar. Son etapas del cristiano, pero siempre volví, siempre volví, siempre volví. Y cuando regresaba con un corazón abierto, con un corazón dispuesto. Y eso fue lo que me ayudó a la transformación de vida. Cuando Dios encuentra a Saúl, hace que unas burras se le pierdan a su padre Cis y lo manda para que las busque, y en el camino trabaja con él. En el camino hace que él vaya y visite a un profeta, el profeta Samuel. Y cuando está con el profeta Samuel ya había hablado de primera mano, ya había escuchado hablar de primera mano de Saúl. Dios le había hablado de Saúl, le dijo, mañana como a estas horas va a venir fulano de tal, quiero que me lo recibas, él será el primer rey de Israel, quiero que le prepares unas costillas, un platillo especial, quiero que lo unjas. Y entonces llega al día siguiente, lo ve y él ya sabía quién era. Él le dice, pasa, ven, vamos a comer. Y él saca las costillas, lo atiende, lo unge y le dice, en el camino vas a encontrar las burras. En el camino te vas a encontrar unos hombres que vienen de un lugar alto, que traen vino, que traen cabrito y que traen pan. Todo eso es proceso, hermano. Todo eso es proceso. Le dice, en el camino te vas a encontrar en tal lugar, y ahí le empieza a decir varias cosas. Pero mire, a donde quiero llegar es que Dios le dice, y cuando todo esto te haya acontecido, era una condición. Dice, cuando todo esto te haya pasado, te haya acontecido, serás mudado en otro hombre. Cuando seas mudado en otro hombre, entonces haz lo que te viniera a la mano, yo estaré contigo. ¿Qué es eso? Diga conmigo, cambio de mente. ¿Por qué David fue tan grande, hermano? Dice la palabra de Dios que él tenía un corazón como el de Dios. ¿Qué es un corazón como el de Dios? Pero David pecó. Luego va a salir alguien. Pero David pecó. Mató al esposo de Betsabé y se acostó con ella. Sí, pues. Pero tenía un corazón como el de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que pensaba David, a través de los errores que cometía, siempre volvía al propósito de Dios, siempre volvía a los anhelos de Dios, siempre volvía a los planes de Dios. Era un hombre al completo servicio de Dio. Por eso llegó a ser tan grande, porque cuando Dios ve que él no tiene una intención personal. Mire, yo he conocido muchas personas que vienen, usan, escuche esto, es fuerte, que vienen y usan el evangelio, el bienestar, lo que aquí se mueve, lo que aquí se enseña, vienen y lo adquieren, lo reciben y después lo usan para irse al mundo. Yo no se lo recomiendo. Todas esas personas terminan mal. ¿Sí entendió? Dios te va a desarrollar, Dios te va a formar, Dios te va a hacer crecer para que seas bendecido en sus caminos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando Dios cambia tu manera de pensar y ahora tú piensas para el reino, dice el Señor, dale lo que quiera. Dale lo que quiera. ¿Qué quiere?
Quiere un lugar más amplio para predicar la palabra de Dios y extender el reino, dáselo. Porque tiene mi mentalidad, tiene mis pensamientos, no se va a desviar. No, si usted le da eso a uno nuevo, hermano, dice, no, es que en esto no sale, mejor vamos a poner un congal. Mira, ponemos unos tubos, ponemos aquí unas bocinas, ponemos unas luces de colores y en la noche abrimos toda la noche. Eso sale mejor. Pero ya cuando el Señor te cambia la mentalidad, hermano, Él respalda su obra. Él te bendice, Él te protege, Él te prospera, Él te sana. Pero hasta que cambie tu mente, voltea a ver a la que tienes o al que tienes allá a tu lado, no le digas nada, nomás hazle así. Hágaselo para que despierte así, nomás así como. Usted que ya tiene más tiempo ya sabe qué significa esto, ¿verdad? Ay, Vivi, ¿hasta cuándo vas a entender? Amén. El nivel en el que usted permita que Dios cambie su mente será el nivel económico que tiene, el nivel social, el nivel cultural, el nivel físico, el nivel social y el nivel espiritual. ¿Por qué el día de hoy estoy predicando en Cartolandia? Porque tengo este nivel. Así de sencillo. Señor, yo quiero otro pueblo. Crece. Señor, llévame a otro pueblo. Es que Puro Andero es una bendición y de veras que no le encuentro. Crece. Crece, si cambias tu mente, cambiará tu predicación y llegará a otro pueblo. ¿Sí entendió? Cuando fui allá arriba, la zona más prestigiada de Morelia, ahí en Altozano, cuando llegué ahí a atender a esas personas, a las personas que atendí, hermano, no eran gente del refugio, del anexo, no. Eran personas que tenían mucho dinero en Estados Unidos y empresas. Y miren hasta dónde los trajo Dios para venir y recibir una palabra de un joven ignorante que viene del mundo, de las calles. Y no me vanaglorío, solamente me metí al baño y le dije, Señor, prácticamente le dije, yo no soy nadie, Señor, yo soy un muerto de hambre, vengo de la colonia Las Flores, vengo del barrio, ¿qué les puedo enseñar a esta gente? Si tienen millones de pesos, millones de dólares, ¿qué les puedo enseñar? Yo solamente te pido que si mi vida te puede servir de algo, aquí está mi vida, úsame, Señor. Es lo único que yo quiero. Les dije lo que Dios habló y después al final vino la prueba. ¿Cuál fue la prueba? El pago. Tenga, pastor. Dije, no, porque no hacemos esto por dinero. Pero es que yo estoy agradecido y yo quiero sembrar. Yo no lo sentí, hermano, de parte de Dios recibirlo. Y le dije, ok, usted lo quiere sembrar, vaya y siémbralo en su iglesia. Métalo allá al alfolí de su iglesia, vaya y siémbralo ahí. Y mire que usted diga, ay no hombre, pues es que el pastor pues trae la camioneta llena, ahí en la cajuela llena de puras fajas de dólares. Usted no sabe, pero no estamos aquí por eso. Cuando cambies tu manera de pensar, el Señor te llevará a otros niveles. Un músico, hermano, estudia miles de horas. Miles de horas. Una vez di un estudio de eso, o lo usé como un ejemplo, 10,000 horas, 15 cuántas horas debe de estudiar para estar en cierto nivel, pero para subir a un nivel profesional tiene que estudiar cientos de miles de horas. Vive con el instrumento en las manos. Pero no por el hecho de que sepas tocar significa que tengas el mismo nivel que el que está en el escenario. Porque él se ha quemado las pestañas, porque él cambió su mentalidad y dijo, con el don no voy a llegar a la grandeza. Voy a llegar a la grandeza con la práctica, con desarrollar el don. ¿Está entendiendo? Entonces usted no saldrá de la condición en la que se encuentra el día de hoy si primero no cambia su estilo, su manera de pensar. Le voy a dar un consejo. Yo tengo un lema, hermano. El día que deje de aprender será el día que estoy listo para morir. ¿Sí entendió? Cuando tú llegas a un lugar y tú crees que lo sabes todo, que nadie te puede enseñar, entonces tú estás poniendo un límite a las bendiciones de Dios. Estás poniendo un límite al entendimiento, estás poniendo un límite al crecimiento, estás poniendo un límite, le pusiste frontera a tu bendición. A todas partes a donde vaya y a todas partes en donde se meta, sea la iglesia, sea la escuela, sea el trabajo, sea donde sea, hermano.
yo le sugiero que se haga el más chiquito, no el más grande. Que se haga el más chiquito para que aprenda de todos. Que su mentalidad esté en ese sentido. Y nosotros vamos a reuniones de pastores y yo siempre me hago el más chiquito, hermano. Porque tengo que aprender de todos. Cómo predica, en dónde estudió, cómo lo interpreta, cómo hace iglesia, cómo los atiende, cómo ministra, cómo habla, cómo todo, cómo se mueve, cómo ora, cómo ayuna. Yo digo, no, yo tengo que aprender de ellos. Cuando yo diga, no, ya no tengo nada que aprender. Yo estoy para enseñarles. No, ese día, mire, se acaba la bendición. Dejo de crecer y solamente me estoy entreteniendo con lo que el Señor me concedió en su momento. Pero solamente estoy bajando. ¿Sí escuchó? Dice la palabra de Dios: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que renovarnos. Y esa renovación viene a través del espíritu. ¿Cómo cambiará tu mente? A través del espíritu. Abre tu corazón a las cosas espirituales. Dice, no os conforméis a este siglo. ¿Sabe a qué se refiere eso? No solamente a temas de enseñanza, sino a temas naturales también. No te conformes con lo natural, con lo que ves con tus ojos terrenales. No te conformes con la ciencia, con la filosofía, con la matemática. No te conformes con eso. Hay algo más valioso esperándonos, que está en el espíritu. Y que eso que está en el espíritu será lo que te dará la grandeza. Pero el día de hoy nosotros nos conformamos con lo que tenemos, con lo que producimos, con lo que hacemos. Dice el Señor, si tú supieras que en el Espíritu tengo tantas cosas para ti. Algunos de ustedes tienen un llamado para servir a Dios, hombres y mujeres. Pero porque no han podido cambiar su mentalidad, es que aún no han podido recibir ese llamado. Cuando dejen que Dios cambie su manera de pensar, entonces el llamado empezará a fluir. Y el que pensaba que no podía aprenderse ni una cita bíblica y que no podía hablar en público, estará enfrente de naciones, estará enfrente de las multitudes, enfrente de los estadios, predicándole a miles de personas. Pero si no cambias tu mentalidad, siempre estarás sentado, porque tu mentalidad te condiciona a tu estado. Es que a mí me dijeron que Dios me va a bendecir. Sí, la bendición viene a través del proceso de la transformación. No es de la noche a la mañana con una varita mágica. Órale, hoy ya eres pastor, mañana ya estarás predicando. No funciona así. Todo tiene un proceso. Diga conmigo, todo tiene un proceso. Y el proceso siempre viene, hermano, en el sentido del servicio. Cuando usted se dispone y empieza a servir a los demás, usted empieza a aprender, empieza a ser bendecido, empieza a desarrollar el intelecto, empieza a desarrollar la capacidad del entendimiento, la sabiduría. Hechos 6, hermano, me voló la cabeza. Dice que conforme crecían el número de los discípulos, la repartición de las mesas empezó a ser complicado para los apóstoles. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo mismo que Cristo les enseñó a ellos. Busquemos a 7 hombres de buen testimonio. Fíjese cuál es la mentalidad. Y el día de hoy yo veo en las iglesias y dicen, traigan al que tiene el don, al que sabe tocar, al que lo hace bien. Viene, toca y se sale y se echa un cigarro. Así hay ministros de alabanza que son pagados, les paga el pastor. Vienen, tocan y mientras está el break del talento, lo que sea, allá afuera ellos fumándose un cigarro. Porque para ellos es un trabajo, es algo natural. ¿Está entendiendo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Servicio. Sirvámosle. Cuando usted cambie su manera de pensar y ya no quiera que le sirvan y ahora usted quiere servir, usted está avanzando. Yo sigo aprendiendo mucho de mi pastor. Mire, así sea el rancho de Puruándiro. Bueno, pues la ciudad de Puruándiro, no se vaya a ofender. Así sea el rancho de Puruándiro. Así viene. Pastor, vamos a celebrar aniversario. ¿Cuándo? Tal día, órale, a tales horas, órale, ahí llego. Así sigamos siendo pocas personas, porque tiene una mentalidad de servicio.
Y así va también a otros lugares, también lugares sencillos, lugares humildes, porque es un sentir de servicio. Pues hay que cambiar la mente, hermano. El día de hoy crecemos con complejos de niñito rey. ¿Sí sabes eso? Que quieres que todos te sirvan, que quieres que todos te den, que sientes que todo lo mereces. En esta sociedad el día de hoy estamos atravesando con ese complejo del niñito rey. Los jóvenes el día de hoy, por tanta tecnología y tanta información, se creen merecedores de todo, cuando no han hecho nada. No han hecho nada, no han desarrollado, no han producido, no han hecho nada. Termino con esto. Ayer le dije a una muchacha: tú por tu edad has menospreciado el trabajo de tu papá. Cuando tu papá, sin tener nada, tuvo que salir a las calles, romperse el lomo todos los días, repartir volantes, dar publicidad, andar haciendo propaganda para el negocio. A veces tenía que pedir fiado, a veces mojado, a veces no traía dinero, a veces tenía que caminar, a veces no había ni para el transporte. Le dije: tú ya creciste en un lugar donde eso ya se acabó. Le dije: tú no sabes valorar el fundamento que tiene el negocio familiar, porque tú ya creciste cuando ya había todo. Tú ya creciste cuando ya estaban las ventas, cuando ya estaban los negocios, cuando ya estaban los puntos de venta. Tú ya creciste cuando ya estaba todo. Y tú solamente dices: quiero, necesito y merezco. Si sales con esa mentalidad a poner un negocio, vas a quebrar. Y se rió la muchacha y dijo: ya me pasó, pastor, ya quebré. Quise poner un puesto y mi papá me dio todo. Me dio todo, y cuando me dejó establecida me dijo: ahora sí, hija, dele usted, tienes todo para salir adelante. Y se fue. Dice: no, pues como a la siguiente semana quebré. ¿Qué pasó? Pregúntale a tu GTP, pregúntale a tu Google, a ver si te puede explicar. ¿Está entendiendo? Uno tiene que cambiar su mentalidad. No por nada dice el dicho que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Ahora imagínense si lo comparamos con Dios. Él es el dueño del cielo, de la tierra, de lo visible, de lo invisible. Él sabe de dónde vienes, quién eres y a dónde puedes llegar. El problema es que no lo crees. Pero cuando empiezas a creer la palabra de Dios, Dios te da la visión, Dios te da el entendimiento, Dios te da la gracia. Conozco personas, hermano, que están vendiendo algo y ni siquiera lo que venden está bueno. En serio, ni siquiera está bueno. Pero ¿qué cree? Que Dios les da gracia y prosperan. Y el otro que lo hace buenísimo, se le está mosqueando su producto. Si usted es uno de ellos, pues no levante la mano, pues no se queme, ¿verdad? Pero de verdad, todo funciona a través de la gracia de Dios. Nada podéis hacer separados de mí, dice la palabra de Dios. Sus pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Los caminos de Dios son tan distintos que nuestros caminos. Por eso, seguir a Cristo en la carne, con el intelecto, con nuestra manera de ser, es un infierno. El que tiene ganas de echarse unas chelas el fin de semana sufre. Llega el fin de semana y sufre, dice: pero ¿por qué no puedo? A ver, ¿en dónde le ven el pecado? Si Jesús convirtió el agua en vino, entonces también él pecó, también él es borracho. Yo lo resuelvo bien fácil, hermano. Vaya a emborracharse, échale, dele con todo. No más que no se sorprenda que amanezca en un refugio. Sí, ya cuando diga: ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quién me trajo? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Pues ya está en el refugio. Dile al que tienes a tu lado: siempre es mejor por las buenas. Así fuimos a hablar con una persona aquí en Puro Ándiro. Pastor, ¿no podrá ir a hablar con mi hijo? Por favor, convénzalo de que se vaya al refugio, que mire que ya hizo, que esto, que lo. Ya voy y hablo con él. Mira, vámonos esto, lo otro. No, sí, está muy chido. No, sí, me agrada. No, pero ya mejor después. Y le dije: siempre es mejor por la buena. A la siguiente semana fui a visitarlo al refugio y le dije: te dije que siempre era mejor por la buena. ¿Sí entendió? Y así nos dice Dios el día de hoy: siempre es mejor por la buena. ¿Hasta cuándo cambiarás tu manera de pensar? ¿Cuánto sufrimiento y cuánta pérdida y cuánto dolor y cuánta enfermedad más estás dispuesto a soportar por no querer cambiar de tu estilo de vida, por no cambiar tu manera de pensar?
si tiene la cultura, escuche esto, que esto se da mucho aquí en Puruandiru, si tiene la cultura, pst, se me duerma, si tiene la cultura de la deuda y el préstamo, pues yo creo que el Señor le quiere cambiar la cultura para el ahorro. Que no le debas a nadie y que ahora ahorres. Que dejes de estar pidiendo a crédito, que ahora compres de contado. Cambia tu mente. Voltea al que tienes a tu lado, dile, no te duermas, cambia tu mente. ¿Sí, amén? Los que se están durmiendo, los dos que se están durmiendo dicen, no. Si tú no dices nada, yo no digo nada. ¿Sí, amén? La bendición de Dios vendrá, hermano, según la medida de la transformación mental que usted permita. ¿Sí escuchó? Si yo ahorita le predico y le doy una enseñanza de diezmos, de ofrendas, primicias, de honra, un tema de mayordomía que tenga que ver pues con la administración, y usted recibe la enseñanza, usted será bendecido económicamente, si lo cambia. Si yo ahorita le empiezo a hablar de santidad, de pecado, deja la fornicación, deja el adulterio, deja la mentira, deja el robo, si yo le empiezo a hablar de la santidad, usted será bendecido en la santidad. Tendrá hijos santos, tendrá hijos que le sirvan a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Según lo que usted reciba será lo que Dios le bendice. Si usted no lo recibe y cambia su mente, Dios no le puede bendecir. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿terminaremos ahora en la carne? O sea, el apóstol Pablo les dio una enseñanza, hermano, de poder en el Espíritu, y cuando llegó, los encontró en las tradiciones. Dice, ¿quién los encantó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién les estorbó? ¿Quién cambió su mente? Y así el Señor el día de hoy viene y nos habla y nos dice, es necesario que cambies tu mente para poderte bendecir. No por estar en la iglesia, no por venir siempre, no por llegar temprano, no por no fallar, Dios te va a bendecir, no. No es cuánto vienes, es cuánto rindes. ¿Cuántas áreas personales rindes? Señor, soy un pepito, me la paso albureando, me la paso diciendo groserías, pero esa área te la rindo. Señor, la sujeto, ya no quiero ser así. Y rindes esa área, ok, el Señor ve todo eso, dice like. Bien, vas bien, te voy a bendecir. Yo anduve con unos mañosos, hermano, hace mucho tiempo, pero eran mañosos de caché. Luego que llegué yo iba saliendo de un centro de rehabilitación. Luego que llegué yo, dijo, así no vas a andar conmigo. Me llevó a unas tiendas allá en Monterrey y me compró, hermano, ropa, pantalones, de todo, camisas, botas, de todo. Dijo, si ando contigo así como te gusta vestir, al día siguiente nos agarran. ¿Sí entendió? ¿Cuántos años duró mi mamá diciendo, hijo, por favor, esos pantalones ya nomás a medias nalgas, pues pareces cholo? Nunca le entendí. Pero llegando allá, como había una conveniencia, me empecé a vestir bien. ¿Qué cree? Que empecé a ver el fruto del vestir bien. En todos lados te recibían bien, en todos lados te atendían, a todos lados entrabas. Sí, patrón, pásele, jefe, sí, no, sí, esto, con el puro vestir. Y entonces yo entendí, dije, mira. Imagínense, si eso es en la apariencia, ahora imagínense cuando cambias tu manera de pensar. Necesitamos un cambio de mente. ¿Se escuchó? Yo he hablado la palabra que el Señor nos ha puesto, hermano, y de verdad yo se lo digo con mucho respeto. Necesitamos que el Señor meta su mano en nuestra mente para que nos pueda bendecir y nos lleve a otros niveles. El pensamiento de Dios debe de estar en nuestro pensamiento para que Él pueda bendecirnos. ¿Sí escuchó? Cuando usted cambia su manera de pensar, usted despierta su espíritu. Cuando usted cambia su manera de pensar, usted despierta su espíritu. Se lo repetí a ver si por ahí había una menos, me entendía o algo, pero creo que no. Esta palabra va directamente para que hagamos cambios, para que el Señor
pueda bendecir nuestras vidas, tiene que haber cambios en nosotros. Dios no va a cambiar tu vida, sácate eso de la cabeza. Dios nunca cambia la vida de nadie. Dios cambia a la persona, y la persona a través del entendimiento cambia su vida. Cambiar mi vida sería de un día para otro: te doy trabajo, te doy dinero, te doy carro, te doy mujer, te doy casa, te doy todo. Eso es cambiar la vida de alguien. Te pongo en otro escenario, dice Dios: no, te voy a cambiar la mente. Señor, mándame riquezas. Dice: te voy a mandar mucho trabajo. No, pues Señor, yo quería pues una bolsa de billetes, de dólares. No seas así, no. Tienes que trabajar. La bendición económica está ¿en qué? En el robo. No, pues, en el trabajo. No, yo por eso voy a vender droga, pastor. Bueno, pues nada más no se queje de las consecuencias. Cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Sí, amén? Usted limita a Dios. Qué tremendo está esto, hermano. Ya terminé. Usted y yo limitamos a Dios a que nos bendiga. El Dios poderoso, el que hizo el cielo y la tierra, el que creó a toda la humanidad, para el cual nada es imposible, no pudo meter al pueblo de Israel que salió de la tierra de Egipto a la tierra prometida. No los pudo meter. ¿Sabe por qué? Fácil y sencillo: porque no cambiaron su manera de pensar. Ese Dios poderoso no los pudo meter en la tierra prometida. Los trabajó a ellos, los formó. Buscó la manera de cambiar su manera de pensar por un proceso de 40 años en el desierto, y no lo logró, porque la gente era dura de servicio, duro de entendimiento. Dijo: estos no entienden. Y entonces el Señor se enojó y dijo: no entrará ninguno de los que salieron de Egipto, solamente los que tienen 20 años para abajo. Todos los demás que no cambiaron su manera de pensar se quedaron en el desierto. Si usted no cambia su manera de pensar, quedará postrado en el desierto, hermano. Quedará postrado en el desierto significa: sus sueños serán frustrados, sus anhelos, sus deseos, sus planes serán frustrados, porque la obra de Satanás estará en sus familias. Dice la palabra de Dios que el ministerio de Satanás es matar los sueños, robar las ilusiones y destruir las familias. Si usted no cambia su manera de pensar, quedará postrado en el desierto. Una persona decía: no voy a esa iglesia porque tienen una batería, porque tocan la batería y música en vivo. Eso es del diablo. Ok, es del diablo. Está bien. Tú piensas que es del diablo según tu interpretación y tu pensamiento. Y entonces no es del diablo que tú tengas 20 años viviendo en unión libre. Eso no es del diablo. Porque lo entendemos bajo nuestro criterio. Pero no le metamos nuestro criterio, metámosle la palabra de Dios. Cuando todo se pone a la luz de la Biblia, hermano, todos salimos raspados. ¿Quién es perfecto? Solamente Cristo. ¿Sí escuchó? Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor, de palabra que tú nos has dado. Te ruego que bendigas a cada uno de tus hijos y los lleves con bien, Señor. Ayúdanos, bendito Padre, tú eres el que puede cambiar nuestras vidas, Señor, el que hace de lo imposible posible, Señor, y que para ti, Señor, el día de hoy nosotros somos buena tierra, Señor. Solamente te pedimos que no nos dejes como estamos, Señor, como nos has encontrado, Señor, no nos dejes, Señor. Te pedimos que el día de hoy tú traigas a nuestras vidas un renuevo, Señor, mental, que cambies nuestra vieja manera de pensar, Señor. Dice tu palabra que no puede echarse, Señor, vino nuevo en odres viejos, Señor. Un vino, Señor, no se puede echar en un recipiente viejo, Señor, porque con el paso del tiempo los dos se romperán, Señor, y se echará a perder el vino, Señor. Por eso el día de hoy te ruego que esta palabra, Señor, entre en una nueva manera de pensar, Señor, para que se puedan conservar ambas partes, Señor, tu palabra y nuestras vidas, para poder dar fruto, Señor, para la gloria de tu reino, Señor. Trae esa transformación, trae ese entendimiento, Señor. Trae el día de hoy, Padre, esa nueva manera de pensar para poder obtener, Señor, la bendición que tanto tú anhelas que tengamos, Señor, y que tanto estamos esperando, Señor, en nuestra necesidad. Gracias, Señor, por este tiempo de palabra. Yo bendigo a tu iglesia, Señor.
Te ruego que los lleves con bien a sus hogares, que los bendigas, que los guardes, Señor, de toda acechanza, de toda obra de las tinieblas. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú prosperes y bendigas, Señor, a cada uno de ellos. Les dé salud, Señor, en el nombre de Jesús. Y si alguno de ellos, Señor, ofrenda o diezma, tú bendiga su semilla, Señor. Tú le prosperes y le multipliques en gran manera, Señor. Con la autoridad que tú me has dado como ministro de tu palabra, Señor. El día de hoy yo bendigo las ofrendas y los diezmos y te ruego que lleves con bien, Señor, a tus hijos, a sus hogares, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dele un fuerte aplauso.